¿Cómo están, estimadas y estimados? El día de hoy vamos a revisar y analizar la resta de vectores. La definición es la resta de sus componentes rectangulares, por ende el vector o los vectores tienen que estar en coordenadas rectangulares o en función de los vectores base. Gráficamente es la flecha que va del origen al punto extremo del vector negativo, formando obviamente un polígono cerrado. La notación, tenemos el vector resultante es igual al vector A sumado con el vector negativo de B, en este caso el opuesto a un vector, y obviamente tenemos que dejar expresado en sus componentes X y Y respectivamente de los vectores. La fórmula, tenemos que el vector resultante es igual a la resta de la componente en X del primer vector menos la componente en X del segundo vector, en este caso A y B respectivamente. Lo mismo ocurre para las ordenadas o las Y. La resta entre la componente Y del primer vector menos la componente Y del segundo vector. Los ejemplos, tenemos el vector A ubicado en sus coordenadas rectangulares 2 para X y 5 para Y. El vector B está en función de los vectores base. Tenemos para X menos 6 y para Y tenemos 2. Luego de ello debemos ubicar un vector opuesto o el vector negativo, en este caso el negativo opuesto al vector B. Tenemos el vector opuesto a B. Prácticamente sus componentes son opuestos. El opuesto de menos 6 es 6 positivo, el opuesto de 2 positivo es menos 2. Entonces tenemos ubicado en los vectores opuestos. A continuación se realiza la proyección del vector opuesto a B hacia la punta del vector A para formar el respectivo polígono, o en este caso el paralelogramo. Realizamos su proyección y obtenemos la resta de forma gráfica. Como podemos observar, se realizó la proyección del vector opuesto a B y obtenemos nuestro vector resultante en sus coordenadas rectangulares 8 para X y 3 para Y. También tenemos en función de su módulo, que sería 8,54 metros, y la dirección, el ángulo de la dirección sería 20,56 metros. Podemos realizar una respectiva animación y podemos visualizar que va cambiando sus resultados, ¿no? Entonces podemos observar, ¿sí?, la animación de cada uno de los vectores. Si realizamos la animación en el vector B, obviamente su opuesto va a cambiar, ¿no? Miren, entonces tenemos la resta de vectores. La resta de vectores, en conclusión, se podría decir que la resta de vectores es simplemente restar sus componentes, tanto en X como en Y. De ahí la importancia que tiene expresar los vectores en coordenadas rectangulares y en coordenadas de los vectores base. Luego vamos a proceder a realizar un diseño algo similar al presentado. Para ello vamos a ubicar prácticamente dos vectores, un vector de parámetro A y parámetro B. Inmediatamente nos solicita ubicar sus deslizadores. Entonces tenemos el primer vector, le podemos llamar el vector A.
el vector A va a restarse con el vector B. En este caso vamos a ubicar un vector B. Ubicamos el vector A, le ubicamos el diseño. Podemos ponerlo de azul. El vector A. Vamos a aumentar el grosor, ¿no? De igual manera podemos aquí dar estos colores a las respectivas animaciones, ¿no? Entonces tenemos la opción para el vector A, las animaciones, ¿ya? También podemos ubicar un vector B. Aquí vamos a ubicar el vector B. De esta manera podemos ubicar, o a su vez también podemos trazar prácticamente con las opciones o las herramientas de deslizador. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas es factible, ¿no? Trabajar. Aquí hemos ubicado directamente un vector B. Con el color rojo lo vamos a ubicar. Vamos a trazar también el nombre. Este es el vector B, por favor. Listo, el vector B positivo. Y ahora necesitamos un vector B negativo. Un vector B negativo. Para ello podemos utilizar la barra de entrada. En la barra de entrada ubicamos el menos y también el vector que voy a trabajar, que es U. Miren, ahí se ubica inmediatamente el vector opuesto de B. El vector opuesto, aquí podemos llamarlo menos vector B, ¿no? Menos del vector B, ¿ya? Es negativo. Lo ubicamos, ponemos el diseño, vamos a ubicar un color algo similar, podemos ubicar un tomate, ¿ya? Color tomate naranja, ¿no? Color naranja, ¿ya? Listo, tenemos el vector opuesto. El vector opuesto tiene que trasladarse a la punta del primer vector, ¿sí? Entonces, para ello voy a ubicar un punto extremo en el vector A, en la punta, miren. Y con la herramienta de vector equivalente traslado hacia la punta del vector, ¿sí? El negativo, ¿no? El vector negativo de B. Y también ubico un color, elige y mueve, voy a seleccionar, listo, ahí tengo, ¿no? Y ahora obtengo el vector resultante. Usted sabe que el vector resultante, por la definición, es una flecha o segmento que va desde el punto origen del primer vector hasta la punta del vector opuesto, ¿sí? Ahí estoy observando cómo su definición planteada está dando frutos gráficamente, ¿no? Entonces tengo mi vector resultante, yo lo puedo definir como tal. El vector resultante es igual, hemos hecho la resta entre el vector A y a ese le sumamos un vector negativo, voy a ponerlo entre paréntesis, la opción de paréntesis, listo, y aquí ubicamos el vector negativo, el vector opuesto, ¿no? Muy bien. Esa es la parte analítica, se podría decir, que hemos trabajado. La resta es prácticamente la suma, pero el segundo vector es el opuesto, ¿no?
De ahí también podemos identificar sus componentes, tanto en X como en Y, ¿no? Respectivamente. Se puede ubicar sus componentes, es muy sencillo, tenemos, acá podemos trasladar sus componentes en X y en Y. Al momento de realizar la animación, podemos ver que va cambiando, ¿sí? Va cambiando sus componentes rectangulares. Cambiando sus componentes rectangulares. De igual manera, podemos ubicar las coordenadas polares. Simplemente ubicamos aquí, mire, coordenadas polares, y tenemos, ¿no? Mira, también si vamos modificando, va a ir cambiando, y obviamente ubicar los valores que corresponden ya sería muy sencillo, ¿no? Entonces tenemos el vector A restado con el vector B. Entonces es muy importante analizar lo que son los vectores opuestos también para poder trazarlos y graficarlos, ¿no? Esta es una de las formas para graficar en GeoGebra la resta de vectores, ¿sí? Es una de las formas, o a su vez también se puede hacer la animación tanto para el vector A, para el primer vector, y para el segundo vector, ¿no? Tenemos las animaciones respectivas, se puede modificar, y va a ir variando nada más. De antemano les agradezco por su atención y espero que el video de la resta de vectores en GeoGebra sea de gran ayuda para realizar las gráficas respectivas, ¿no? Muchas gracias.